Buenas, mis amados hermanos, les saluda el pastor José Pereda y bueno, es un privilegio poderme comunicar con ustedes a través de esta plataforma y pedimos que usted siga escuchándonos y siga pues nuestro estudio escatológico que estamos haciendo a través de varios capítulos aquí en nuestro canal. Uh, Hoy queremos tratar con el tema que hemos titulado Cuatro diferentes acontecimientos en la última semana de 7 años. Cuatro acontecimientos en esa última semana. Y estos acontecimientos están bien definidos en las escrituras. Así que les ruego que entiendan que yo no estoy inventando nada. No estoy inventando nada que usted no puede encontrar en la palabra de Dios, pero sí toma que alguien te lo señale para que tú lo puedas ver. Ahora, yo les prometo que en este estudio escatológico más adelante vamos a hacer un estudio más a fondo acerca de la profecía de Daniel de 70 semanas. Ahí es donde debemos de comenzar para poder entender los últimos tiempos. Ahora, en Daniel, hoy nada más que vamos a saltar a esa última semana que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Déjenme explicarles que hay dos puntos de vista, creo dos, acerca de esta última semana de la visión de Daniel. Hay muchos teólogos que piensan que Cristo fue el que confirmó el pacto con muchos y ellos entienden que es el nuevo pacto en su sangre. Ellos piensan que Cristo fue quien a la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero bueno, mis amados hermanos, nosotros no creemos así. Dice luego, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De aquí estos hermanos que piensan que Cristo fue el que confirmó el pacto con muchos, el pacto en su sangre, y Cristo fue el que hizo cesar los sacrificios. Estos hermanos saltan luego al año 70 de Cristo y estamos en el año 33, aquí cuando comenzó esta última semana, 33, para saltar al año 70 y allí ellos ven la destrucción de el desolador. Mis amados hermanos, a mí no me cuadra esa interpretación, no me cuadra, porque nada más que tenemos 490 años en la visión total de Daniel, y si estamos en el año 33 más o menos, cuando Cristo murió, el Mesías murió, si saltamos hasta el año 70, eso significa unos 30 y pico de años más, pero esta última semana es solo 7 años. ¿Cómo vamos a añadir 30 y pico de años más a la visión de Daniel para llegar al año 70, que fue cuando el templo fue destruido, etcétera, etcétera? Yo he estudiado esa propuesta amilenial y a mí no me cuadra, no me cuadra. Por tanto, muchos otros intérpretes concuerdan que debido a que no se ha cumplido estas cosas, están los que piensan que ya se cumplió y están los que piensan como yo que no se han cumplido todavía, que esta última semana ha quedado suspendida
en el calendario profético de Dios para un cumplimiento antes de la segunda venida de Cristo para establecer su reino físico aquí en la tierra. Bueno, eso es mucho que decir. Yo sé que para una persona que quizás nos está escuchando, que no ha estudiado estas controversias y estos diferentes puntos de vista, para ustedes a lo mejor todo esto les suena a una cosa extraña. Pero mis amados hermanos, los cristianos que sostienen la teoría del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, que yo no soy uno de ellos, acuérdese que nosotros somos premilenial, creemos que Cristo va a venir, regresar a la tierra para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Yo lo creo. No todos lo creen así. Pero bueno, mis amados hermanos, los cristianos que sí sostienen la teoría del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, yo no soy uno de ellos. Yo no soy un dispensacional. No se confunda. Algunos me confunden y acusan de que yo soy discípulo de John Darby. No, 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 nada de eso. Yo no me considero un dispensacional. Pero, tú sabes, yo pienso que nuestros hermanos amados que creen que esta última semana de Daniel es la tribulación de 7 años, nosotros no pensamos así. Ellos piensan que ellos van a escapar de esta tribulación. Pero como vamos a ver en este capítulo, la tribulación es solo un acontecimiento de 4 que sucederán en esos últimos 7 años de la profecía de Daniel. 4 acontecimientos. Mire, el primero es los principios de dolores. Claro que sí. El Señor habló de esto en Mateo 24, del 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahí está, los principios de dolores. Es lo que ocupa los primeros 3 años y medio de esa última semana de 7 años en la profecía de Daniel. Ahora, principios de dolores. Es muy probable que estos principios de dolores se vean cumpliéndose antes del comienzo de los últimos 7 años. Déjenme explicarle eso. Mire, la Biblia realmente no nos dice cuándo van a comenzar esos principios de dolor. A lo mejor ya llevamos muchos años viendo estos principios de dolores, guerras, rumores de guerras, terremotos, y falsos cristos, etcétera, etcétera. Es necesario que todo esto acontezca. Peste, pestilencia, hambre, terremotos en diversos lugares. Y todo esto solo es principio de dolores. Así que la Biblia no nos dice que los principios de dolores van a comenzar cuando comience a cumplirse la última semana de la visión de Daniel. Es muy probable que estos principios de dolores se vean cumpliéndose antes del comienzo de los últimos 7 años. Pero en los últimos 7 años
se verán cumpliéndose con más frecuencia y con más intensidad en los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años, mis amados. Ok, quiero que ustedes traten de seguir nuestro pensamiento. Estamos hablando de la última semana de 7 años y los principios de dolores se van a ver cumpliéndose con más frecuencia y con más intensidad en los primeros 3 años y medio de esa última semana. Así que el primer acontecimiento de la semana 70 de Daniel es los principios de dolores. Esos principios de dolores van a durar 3 años y medio. Ahora, anote, el segundo acontecimiento es la tribulación de los santos, nuestra tribulación. Encontramos en uno de los escritos proféticos más reveladores de los evangelios el término gran tribulación. Precisamente este término lo utilizó el Señor Jesucristo para describir un periodo en el cual el Señor identificó claramente como una de las señales del fin del siglo y de su venida. Me refiero a lo que el Señor enseñó a sus discípulos en Mateo 24. Fíjese, siga conmigo. En el versículo 8 de Mateo 24, el último versículo dice, y todo esto será principio de dolores. Ahora, en el próximo versículo 9, fíjese cómo comienza. Entonces, marcando un tiempo diferente, entonces os entregarán a tribulación. Nótese de que no hay mención de un arrebatamiento entre el versículo 8 y el versículo 9, porque ahí no es donde va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, sino que enseguida el Señor entra y nos pone a nosotros dentro de esa tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, de mi nombre. Esto tiene que estar refiriéndose a los cristianos, no a los judíos. Los judíos no creen en el nombre de Jesús, ellos rechazaron a Cristo a menos que sean judíos mesiánicos. Pero aquí no está hablando de judíos mesiánicos, aquí está hablando de los creyentes, gentiles y judíos mesiánicos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Claro, porque la perseverancia de los santos es la característica que tienen todos los verdaderos cristianos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, aquí menciona a los judíos viviendo en Judea, pero eso no quiere decir que esta profecía es solo para los judíos, mis amados hermanos, sino que de allí es donde va a comenzar la tribulación de los santos. El que esté en la azotea, dijo Cristo, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ok, mis amados, fíjense, primer acontecimiento de la última semana es
los principios de dolores. El segundo acontecimiento es la gran tribulación. Esta tribulación profetizada por Jesucristo sería un periodo de gran calamidad mundial y también de persecución por parte de Satanás a través de su representante terrenal, el anticristo, y especialmente en contra de los santos del Señor, la iglesia de Cristo. Como podemos ver en el contexto de Mateo 24, no creo necesario hacer una distinción en la tribulación mencionada en el versículo 9 y la gran tribulación mencionada en el versículo 21. En el versículo 9 solo se menciona el periodo de la tribulación. En los versículos 15 al 21 se describe con más detalle la misma tribulación, que allí se le añade que será una gran tribulación. Ahora encontramos también este término de gran tribulación en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Allí fue donde el anciano le preguntó a Juan, ¿y quiénes son esta gente y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque yo no tengo idea. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Claramente está hablando de los santos, los miembros de la iglesia de Cristo, que son judíos, mesiánicos y gentiles, mis amados hermanos. Ellos son pues los que van a tener que atravesar esta gran tribulación. Este terrible acontecimiento es también un periodo determinado, identificado en la Escritura como el breve lapso de tiempo en que se desata sobre la tierra la ira del diablo, porque sabe que le queda poco tiempo, Ustedes conocen ese pasaje cuando Satanás es botado, echado del cielo, y él viene con gran ira a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Miren, es necesario que leamos ese pasaje en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, que dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El diablo, mis amados hermanos, no está en el infierno. Él tiene acceso hasta este momento que estamos leyendo aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis. Él tiene acceso al trono de Dios. Y él sube y baja a la tierra, etcétera, y tiene libertad para aún estar delante del trono de Dios. Y entonces el diablo, Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, cuando Satanás es echado del cielo, él sabe que le queda poco tiempo. Ahora, en Apocalipsis, si seguimos leyendo, capítulo 12, versículo 13 al 17, allí se nos especifica
la brevedad de ese poco tiempo que le va a quedar a Satanás para hacer su obra malévola. En Apocalipsis 12, 13 al 17 dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Se entiende que esta mujer representa a la nación de Israel. Uh, no toda la nación, sino un remanente de esa nación que había dado a luz el hijo varón. Claramente está hablando de la nación de Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada, escuche bien, por tiempo y tiempos y mitad de tiempo. O sea, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Todo esto es un lenguaje figurativo, pero fíjese, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La descendencia de ella somos nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que no está hablando de los judíos incrédulos, sino que está hablando de la descendencia de la mujer? ¿Por qué es que nosotros somos la descendencia de la nación de Israel? Ahora, déjeme decir esto antes. El hecho de que usted se ha convertido en cristiano, eso no significa que usted ahora es un israelita. No, no, no. Pero sí, la religión cristiana, por decirlo así, salió del judaísmo. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo era un judío. Así que en ese sentido nosotros somos la descendencia de esa mujer, la nación de Israel. Y entonces ahí estamos nosotros siendo perseguidos por ese tiempo, tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio, la segunda parte de la semana, última semana de la profecía de Daniel. Y se nos identifica allí como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el lenguaje figurativo de Apocalipsis, un tiempo y tiempos y mitad de tiempo equivale a 3 años y medio. El mismo periodo de 3 años y medio se menciona como 42 meses. Esos son 3 años y medio, mis amados. También se nos dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, 3 años y medio. Este periodo de tiempo de la ira de Satanás está simbolizado y representado por el cuarto y quinto sello. El cuarto y quinto sello, ahí es donde está la tribulación de los santos, que allí se describe el tiempo de persecución y martirio de los santos. Fíjense, déjenme leerle lo que dice el cuarto sello apocalíptico en Apocalipsis capítulo 6 del 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esa es, mis amados hermanos, la gran tribulación de los santos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, allí continúa con el quinto sello. Cuando se abrió el quinto sello, vi el altar, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas porque habían llegado desnudos, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Está describiendo el cuarto y el quinto sello, la tribulación de los cristianos, amados hermanos. Entonces, en el sexto sello, ya les he dicho en este estudio escatológico, que ahí es donde la iglesia es arrebatada. Apocalipsis 6, del 12 al 14, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Eso es lo que causa la señal. La señal es que el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esa es lo que produce la señal que se va a ver en el mundo, en el cielo y en la tierra, el día que Cristo venga por la iglesia. Bueno, mis amados, queremos dejar nuestro estudio aquí. Este estudio acerca de los 4 acontecimientos de la última semana de Daniel, o sea, los últimos 7 años, nos va a tomar 3 videos, uno más y después uno más cortico, porque queremos también aprender cuánto tiempo va a durar los principios de dolores, cuánto tiempo va a durar la tribulación de los santos, y todo esto está en la Escritura, mis amados hermanos. Créanme que yo no estoy inventando nada. ¿Cuánto tiempo va a durar el arrebatamiento? Bueno, esa es más fácil, en un abrir y cerrar de ojos. Y luego, ¿cuánto tiempo va a durar la ira de Dios, mis amados? Así que espero que ustedes regresen a nosotros, espero que no les haya confundido. Siga leyendo su Biblia, siga leyendo el libro de Apocalipsis, siga leyendo Mateo 24, y allí usted va a entender las cosas que estamos presentándole aquí en nuestro estudio escatológico. Que el Señor me les bendiga muy ricamente.